La última vez que un servidor tuvo el mensaje de la palabra, teníamos como título la entrada a la ciudad celestial del peregrino. ¿Acordáis de esa entrada? Y dábamos algunos rasgos en cuanto a esa ciudad, esa nueva mansión, ese lugar que está preparando cielos nuevos, tierra nueva, se le llama así la Nueva Jerusalén, etcétera, ¿verdad? La ciudad celestial, todos estos nombres que como cantamos ahora, pasando la ofrenda, más allá del cielo azul está mi dulce hogar. Hablaremos acerca de esto en esta mañana. También, continuando, no en cuanto a la entrada a la ciudad celestial que ya se predicaba, en la cual había un versículo clave, y nos dice Hebreos, por lo cual no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque le ha preparado una ciudad. Y decíamos en el domingo anterior que Dios no se avergüenza de esa ciudad. Y cuando dice que Dios no se avergüenza, ¿verdad?, es lo que veíamos el ejemplo de Abraham cuando dejó Ur de los caldeos. Riquísimo en ganado, en oro y en plata. Pero cuando vio el Dios de la gloria, que le mandó: sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Veíamos cómo Abraham dejó absolutamente su ciudad, todo aquello, para contemplar y ser guiado donde el Señor le mandaría. Así que no se avergüenza. Veíamos también en segunda de Pedro que será una otorgada amplia, decía segunda de Pedro 1, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo va a ser tu entrada en el cielo, hermano? No estoy hablando de salvación. Por supuesto que somos salvos en Cristo Jesús. Pero sí que quisiéramos alcanzar, ¿verdad?, una amplia y generosa entrada. Ese versículo caló en mí personalmente de una manera muy fuerte, ¿verdad?, cuando joven, y entendí este versículo y siempre lo tengo en mí. Veíamos la parábola de los 10 siervos, ¿verdad?, donde se le dio una mina, una cantidad de dinero, para que se negociase y ocupase, ¿verdad? Esos hombres que le dieron esa mina a cada uno tenían que negociarla, ocuparse, que ello llevaba, ¿verdad?, trabajo, esfuerzo, sacrificio, para cuando viniese el jefe, el dueño, decíamos. No era su dinero, esa mina, ese dinero no era para ellos, sino que fue prestado para que trabajasen en aquel dueño que le había dado ese talento. Y eso tiene que ver mucho con lo que hagamos aquí en la tierra, hermanos. Ese talento, esa mina, esa cantidad, de manera figurada, para tener una amplia y generosa entrada en el cielo. Lo que hagamos aquí en la tierra, mientras tú vivas y mientras yo viva, el Señor es el contable, no nosotros. Y el que nos va a pedir también cuenta, no en cuanto a salvación, pero sí en cuanto a servicio. Así que es importante lo que tú y lo que yo hagamos como servicio al Señor. Es importante. Veamos todo esto. Ahora, yo quisiera en esta mañana, si decíamos la entrada y veíamos algunos rasgos, le he titulado como también seguir en este mensaje, el lugar o la estancia del creyente en esa ciudad celestial. Hemos visto la entrada, veíamos algunos rasgos, y ¿qué es lo que nos vamos a encontrar allí? Bueno, es peliagudo, ¿verdad?, ahora decir, hay un corito que estaba buscando esta mañana, decía, ¿de dónde está este corito? Y nos decía, calles de oro, ¿os acordáis? Mar de cristal, un día por esas calles yo andaré. Y está sacado, ¿verdad?, quizás de Apocalipsis 21, cuando dice Apocalipsis 21, versículo 21, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y dice el texto también, y allí no habrá templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios ilumina el Cordero, es su lumbrera. Las puertas nunca serán cerradas de día, por allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones en ella. Bueno, todo esto ya se dio cuando se dio Apocalipsis, ¿verdad? No habla
tiene que ver mucho con la majestad, la pureza, todo esto acerca de la gloria de Dios. No quiero predicar en esta mañana acerca si es oro físico o no físico, allí el lugar, qué va a ser, sino que vamos a ver con la ayuda del Señor lo que dice la palabra de Dios, algunos rasgos, vamos a ver 4 puntos acerca de lo que es la estancia, el lugar, cuando estemos con el Señor, porque conviene saber, ¿verdad? Algunas cosas que sí que dice la Biblia cuando estemos allí. Decimos, y muchas veces lo decimos, y el apóstol Pablo decía, prosigo la meta, ¿verdad? Esto es un peregrinaje, veíamos en domingos anteriores, vamos peregrinos, no de turistas, que es distinto. Una cosa es de turista y otra cosa es peregrino, son cosas distintas, y aquí se ha hablado también muchas veces acerca de esto, sino peregrinos de paso. Es como cuando está en lugar, uno alquila un piso y dice, no, poco tiempo, no sé el tiempo que voy a estar, pero mi casa no está. Yo quiero buscarme algo, voy a buscarme un piso, una casa de alquiler, pero no, yo voy a estar aquí de paso, el tiempo, por mi trabajo, por lo que tenga que hacer, voy a estar aquí, pero esto no es mi casa. Esa es la mentalidad, hermanos, que tenemos que tener aquí en la tierra. Esa es la mentalidad que yo me veo y que tú dices. Estamos de paso a esa ciudad celestial. Y cuando lleguemos con el Señor, decimos, ya llegamos a la meta, ¿verdad? Como los ciclistas, el maratón que va corriendo y llega a la meta, se tiran y ha sido un montón de kilómetros, se tira y dice, ya he llegado. Bueno, es verdad que es el comienzo, pero también hay que decir que allí en la eternidad, en esa mansión, en esa ciudad celestial, continuaremos, no se acaba, continuaremos toda una eternidad. No de manera definitiva, pero sí que seguiremos, continuaremos alabando, conociendo el nombre de Cristo y allí, en esos cielos nuevos, en esa tierra nueva, continuaremos con el Señor. Juan 14:2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y tenemos que decir nuevamente que no para todos, hermanos, es que hay veces que tenemos que plantarnos. ¿Sabéis lo que es el universalismo? ¿Sabéis lo que nos dice incluso la religión oficial? ¡Hombre, no! El infierno no existe, eso lo dicen. No, eso del infierno, esta tierra. Bastante infierno tenemos con esta tierra. Pero allí como un Dios bueno, y lo ponen como un Papá Noel. ¿Cómo Dios va a querer que la gente se condene? Y quitan de un miedo el infierno. Lo quitan. Y el universalismo lo que hace es que todo el mundo al final se va a salvar. Si hay algo, pues todo el mundo se va a salvar. Y quita de en medio el infierno. Y decíamos con la autoridad de la Biblia que no es así. Así que no para todas las personas, sino aquellos que hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Y dice 1 Corintios también, capítulo 2, que antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y aquí para los que le aman no significa que yo amo al Señor y vive como quiera. No quiere decir el apóstol Pablo esto, Dios ha preparado a los que le aman. No es que tú de labios y de manera digas, ¡ay, lo que yo amo al Señor! Me parece muy bien, yo quiero mucho a Dios, me parece estupendamente que lo digas, pero hay un compromiso. Y antes de decir eso, primero hay que entregar tu vida a Cristo. Por lo tanto, hay primero una conversión, un nuevo nacimiento, lo que vemos en la palabra de Dios. Así que esa estancia, ese lugar del creyente en esa ciudad celestial, y nos enseñar un versículo, hermano, antes de tocar los 4 puntos, que tenemos que tener siempre en cuenta los que tomamos la palabra. Y es Deuteronomio 29, que algunos lo sabéis, pero yo lo recuerdo, y a mí mismo lo recuerdo, para saber qué es lo que se puede hablar y lo que no se puede especular. Y dice Deuteronomio 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Así que tenemos la palabra de Dios, tenemos el canon desde Génesis, Apocalipsis como revelación, como palabra de Dios. Y aquí tenemos todo lo que necesitamos, todo. Y cuando digo todo, es todo. Y aquí en la palabra de Dios el Señor nos da esa fuente, esa manera para que conozcamos a Dios. Si tú quieres conocer a Dios, conoce tu Biblia. Conoce tu Biblia. Conoce lo que dice la palabra de Dios para tu vida.
Por lo tanto, en el mensaje de hoy vamos a ver la ciudad celestial, cielos nuevos, tierra, como quieras, como una relación, más que lugar, el sitio para tratar lo que hemos dicho, calles de oro, más de cristal, vamos a ver como una relación allá, cuando estemos en ese lugar. La ciudad celestial como una relación, he dicho, como un estado perfecto en cuanto a seguir reflejando la imagen de Cristo. En tercer lugar, la ciudad celestial como una estancia, un lugar, algo permanente, una morada eterna. Ya allí no va a haber más cambios. Y también la ciudad celestial como una gran reunión. Y veremos el ejemplo de la boda del Cordero, de pasada, pero sobre todo me quedo que seguiremos conviviendo. Como yo siempre digo, lo más difícil en la vida es convivir. Convivir con los que te quieren, con los que está a gusto, no. Me refiero cuando somos cada uno de nuestro padre y nuestra madre. Eso ya es más difícil. Bueno, pues en el cielo no vamos a estar allí solitos. Un apartamento, una mansión individual. Solo. No, eso no encontramos la palabra de Dios. Así que seguiremos conviviendo. En primer lugar, como he dicho, la ciudad celestial como una relación. Y yo le pongo algo importante, que más que estar discutiendo sobre el lugar y todo esto, en ese lugar es estar con Cristo. Y eso quiero dejarlo bien claro porque es lo importante. Iremos viéndolo en esta mañana. Es lo importante, lo que realmente merece la pena estar con Cristo. Y para eso invito en Apocalipsis, capítulo 21, versículos del 1 al 3. Y dice así la palabra de Dios en Apocalipsis 21, que lo importante es estar con Cristo. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y se podría predicar un texto precioso, un texto maravilloso, ¿verdad? Pero para poder sostener el punto que estamos dando en esta mañana, como una relación estar con Cristo, enfatizamos en el versículo 3, morará con ellos, estará con ellos, como su Dios. Hermanos, no tenemos un Dios lejano, no tenemos un Dios en el cual lo vemos tan grande del universo, creador de cielo y tierra. Nosotros sí es verdad que no somos nada como un gusano, hay un himno que lo dice, pero ese Dios de cielo y tierra es cercano, está con nosotros. Y lo más grande que Dios hizo, donde es la muestra de su amor por excelencia, es cuando manda a su Hijo unigénito. Su Hijo, la persona de Jesús, dejando su majestad, dejando su gloria, manda a este mundo para solucionar. No hubo solución aparte de la que lo hemos cantado. No había otra solución. Estábamos todos condenados por el pecado. Pero Dios dio la salida mandando a su Hijo para realizar el sacrificio de Cristo, que una y otra vez, querido hermano y hermana, me lo tengo que meter bien en la cabeza, lo que simboliza estos símbolos. Cada semana yo mismo tengo que esforzarme, porque así lo dice el Señor, para decir, ¿esto qué simboliza? ¿Qué tiene que ver el pan y el vino otra vez, otra semana, y otra semana, y otra semana, y un año, y otro año? ¿Por qué? Haced esto en memoria de mí. Y hacemos memoria del sacrificio de Cristo, porque no hubo solución, sino la cruz, muriendo Cristo en la cruz del Calvario. Estamos entre nosotros, morará con ellos y estará con ellos. El estar con Cristo. Y el apóstol Pablo, desde su conversión, tiene que ver lo que realmente, una pregunta que decimos, ¿para ti qué es la vida? Y yo me la hago, ¿para ti qué es la vida? Con tu conciencia, no lo contestéis en voz alta. Hoy, ¿para ti qué es vivir? Hoy. Bueno, así te encuentres, ¿verdad? Emocionalmente, ¿verdad? Pasando las dificultades o las pruebas, lo que estés pasando, que es vivir. Y el apóstol Pablo, con dificultades, dice, para mí el vivir es Cristo. Lo tengo claro.
Esto no lo decía antes el apóstol Pablo, aún siendo religioso, aún conociendo la ley de Moisés, el apóstol Pablo. Esto no lo decía el apóstol Pablo cuando era celoso de Israel, cuando conocía la ley, cuando era una persona importante en el pueblo de Israel. Pero desde su conversión, él dice, para mí el vivir es Cristo. ¿Y cómo sigue? El morir es mejor, es ganancia. Me da igual. Si quiero vivir es para poder servir al Señor. Si el Señor me da más años de vida, el apóstol Pablo en su contexto, es porque creo que voy siendo útil para el Señor. Y si el Señor permite que pueda seguir en esta vida, a pesar de las circunstancias y a pesar de las cosas, como tú y como yo. Si tú estás aquí hoy y yo, es porque el Señor quiere. Si tú estás aquí hoy, en el día de hoy, es porque el Señor permite que tú estés sentada aquí en la capilla. Lo que no sabemos es si va a estar el domingo que viene, nadie, ni yo. Y en ese anhelo es lo que tenemos que estar constantemente, nuestro pensamiento en este sentido. Por lo importante es estar con Cristo. ¿Cómo es ese lugar? Bueno, hay algunos destellos. En Mateo 17:2 vemos cómo, en Mateo capítulo 17, cuando se transfiguraron estos 3 discípulos, vemos también lo que allí había, ¿verdad? Quizás son destellos de lo que nos espera. Y dice en Mateo 17, el contexto del monte de la transfiguración, cuando Pedro, Jacobo y Juan se lo lleva el Señor aparte. Es importante ver cómo de los 12 hay momentos que el Señor Jesús dice, los 12 no, Pedro, Jacobo y Juan, venid. ¿Hacía acepción de personas? No, porque Jesús no puede hacer de personas. Pero sí que entre los 12 es interesante ver cómo los llama por su nombre y veniros aparte. Y fue Pedro, Jacobo y Juan. Y nos dice el texto, el versículo 2, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Dice que mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia. A él oíd. Eso lo escuchó Pedro, Jacobo y Juan. A él oí esa voz entendible, que lo entendieron y escucharon esa voz. Esa voz que se pronunció y Dios permitió que a su Hijo Jesucristo lo pudiesen realmente oír esos 3 discípulos de lo que decía a la persona de Jesús. Y en ese lugar, en ese contexto, vemos como Pedro otra vez toma una iniciativa. Yo de aquí no me muevo, Señor. No lo cambio esto por nada. Era espontáneo, ¿verdad? Es como cuando estamos a gusto en un sitio y dice, yo aquí me quedaría siempre. Ese es el contexto. Cuando vio la luminosidad, cuando vio la gloria de Dios, cuando vio ese resplandor que hubo en ese lugar, Pedro de manera espontánea, de manera sencilla, como era su carácter, como era su temperamento. Mira, nos hacemos aquí aunque sea unas enramadas, nos hacemos aquí unas chozas que necesitamos, porque yo quiero estar con Cristo, estar con Jesús. Y esa experiencia que yo estoy viendo en este monte de la transfiguración, no me apetece salir fuera. No me apetece salir de este lugar donde veo la grandeza de Dios, la gloria de Dios. Es lo que Abraham hizo, dejar su Ur de los Caldeos, cuando vio la gloria de Dios a esa ciudad celestial. Y cuando vio la gloria de Dios, dijo, esto no es ni comparable de Ur de los Caldeos, ni la ciudad más bonita del mundo. Cuando vemos esa gloria de Dios. Y eso es lo que aquí experimentó el apóstol Pedro, enfatizando con este primer punto, estar con Cristo. Qué importante, hermano, es el estar. En momentos determinados de mi vida, en momentos determinados de cómo me he encontrado, doy gracias al Señor por personas que han estado a mi lado. Punto. Sigo diciendo, con la boca cerrada, no lo estropees.
el estar. Y lo importante en esa ciudad celestial, en ese lugar que el Señor está preparando, en ese lugar, lo que realmente merece la pena es el estar con Cristo. Os pongo un ejemplo. En tu casa, en mi casa, cuando estamos juntos, los que convivimos en esa casa, entra a tu casa, tu esposa, tu hijo, lo que tengas, solamente el estar, aunque esté en otra habitación, qué satisfacción, ¿verdad? ¿Qué ocurre en esa misma casa cuando falta alguien? En la misma casa, son los mismos cuadros, son los mismos lugares, aquellas cosas que yo tengo. El no estar, el estar ausente a algún ser querido, ¿cambia o no cambia? Totalmente. Totalmente. El estar con Cristo. Y en ese lugar celestial, por encima de todas las cosas, calle de oro, mar de cristal, lo que queráis, cosas maravillosas, el estar con Cristo. Y eso es lo que realmente el apóstol Pedro dice: de aquí no me muevo, porque aquí es el lugar donde yo quisiera pasar el resto de mi vida, permitirme, parafraseando. Aquí me quedo, aquí estoy. En segundo lugar, vemos la ciudad celestial para reflejar la imagen de Cristo, de parecernos más a Cristo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, por cierto, lo que escribe aquí Juan estuvo en el monte de la transfiguración, ¿eh? Pedro, Jacobo y Juan. Juan ya viejo, de edad, pero ese detalle que tuvo el monte de la transfiguración, él fue físicamente allí, en ese monte, no olvidemos. Él lo vio con sus ojos y lo oyó con su oído, no se lo contaron nadie. Y ahora Juan escribe: amados, ahora, no antes. Somos hijos de Dios, que no vengan con palabrería. Todos somos hijos de Dios, eso es mentira. Todos no somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, criaturas de Dios, claro que sí. Que no nos disfracen lo que suena bien. Todos somos hijos de Dios, no. Somos hijos de Dios, aquellos que somos creyentes, aquellos que hemos entregado nuestra vida al Señor, con muchas deficiencias. Pero es la diferencia en nuestra conversión, en nuestro nuevo nacimiento. Si no has nacido de nuevo, no eres hijo de Dios. Por lo tanto, no va a estar en esa ciudad celestial. Y dice aquí el apóstol Juan: amados, ahora, no antes. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos no iguales. Hay que saber leer. Semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hay un himno que cantamos mucho en los entierros, pero bueno, se puede cantar. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara espero verle. Qué momento glorioso cuando podamos contemplar al Señor, cuando podamos verle. Y dice aquí que seremos transformados a imagen y semejanza. En realidad, ¿verdad?, este proceso no se inicia ahí en el cielo, sino que comienza desde tu conversión. Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Por eso decimos que los creyentes tenemos dos fechas de nacimiento, hermanos. Una, de cuando nos parió nuestra madre, y otra desde que conocimos al Señor. ¿Cuánto tiempo llevas de creyente? ¿Cuánto tiempo llevas de tu nuevo nacimiento? Desde que me convertí, pues llevo tantos años, tanto tiempo, yo me convertí al Señor. Desde pequeño, bueno, otro, el tiempo que lleváis. Pero en ese nuevo nacimiento nos vamos impregnando para reflejar la imagen de Cristo. Es un proceso lo que decimos una y otra vez, de santificación. La santificación no hay si no hay conversión. No te esfuerces, no pierdas el tiempo.
No, lo que hace falta es ser mejores personas. Y vamos a intentar que sean mejores personas. Y queremos hacer que la gente sea buena persona. Hermanos, no perdamos el tiempo. Sí que es verdad que esas personas, con todo el cariño, tenemos que predicar el Evangelio de Jesucristo. Él transforma vidas, no nosotros. Y el Evangelio de Jesucristo es lo que hace cambiar a una persona. Y hay personas que quieren cambiar el mundo, quieren cambiar si se hiciese esto o lo otro, y desperdician toda una vida, intentar cambiar a las personas. Nosotros, en primer lugar, como lo hacía el apóstol Pablo, los primeros discípulos, es predicar el Evangelio de Cristo. Y una vez que tenemos el Espíritu Santo, no antes. El Espíritu Santo es cuando nos convertimos al Señor y entra en nuestra vida. Él transforma. Y aquí nos está diciendo, ¿verdad?, la palabra de Dios acerca, iremos reflejando la imagen de Cristo. 8, un versículo precioso. En Hechos capítulo 4, versículo 13, personas de fuera se dan cuenta. Y dice así en Hechos capítulo 4, versículo 13, el contexto, Pedro y Juan ante el concilio, y hay un versículo que entonces, viendo con denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, no dice el texto, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Entonces, viendo él con denuedo, y denuedo, ¿qué significa? Pues si alguno dice eso denuedo, algunos lo sabéis, pero otros no. Bueno, tiene que ver con la desenvoltura que estaban hablando y sobre todo del conocimiento. Son dos palabras claves para entender con denuedo. Yo sé que algunos lo sabéis, pero parafraseándolo, ¿verdad?, hablaban con denuedo, con desenvoltura y sobre todo con conocimiento. ¿De qué? De que habían estado con Jesús. ¿Y eso cómo se ve? ¿Eso cómo se explica? Eso de que las personas de fuera, no dentro, te digan, esta persona es diferente. Recuerdo un jugador del Atlético de Madrid, entonces estaba un presidente, que ya no está, y cuando hablaron de este jugador de fútbol, Baltazar, dijo el presidente del Atlético de Madrid, este muchacho es de otro mundo, podéis verlo. Este es de otro mundo, con su espontaneidad. Esta es una persona aparte. Reconocían que habían estado con Jesús. ¿Y eso cómo se ve? ¿Cómo se puede uno pronunciar? Pues fácil, ¿verdad? Hay un refrán que dice de la abundancia... Bueno, un refrán no, perdón. Un versículo bíblico. De la abundancia del corazón habla la boca. Un texto bíblico. ¿De qué llenas tu mente? Yo tengo un compañero mío que es muy madrileño, muy del Real Madrid. Va al Bernabéu y va, él es, en fin, socio y donde va. Ha ido muy lejos del Madrid. Y constantemente, ¿verdad? Constantemente. Oye, está lleno. Oye, lee prensa, está, y se nota desde el minuto 1 que es del Real Madrid. Otros tengo del Barça, ¿verdad? Ahí va haciendo cada uno su cosa. De lo que te nutre, de lo que hablas, de la música, de la ciencia, de lo que tú quieras, de lo que está bien, que te vas nutriendo, para abrir la boca. Si nos nutrimos del Señor, si estamos constantemente nutriendo nuestra mente del Señor, si vamos cambiando, dejando que el Señor nos vaya transformando, cambiando nuestra mente, nuestro espíritu, nos acercamos del Señor, va a salir el Señor en una opinión. Oye, ¿qué te parece esto a ti? ¿Tú qué opinas de esto? Etcétera. ¿Qué damos? Nuestros razonamientos. Claro, es lo más fácil, ¿verdad? Yo no me mojo. O cuando hablamos acerca de lo que la Biblia dice como creyentes, como testigos de Cristo, ya cambia, ¿verdad? Ya nos miran así, con los ojos. Yo recuerdo siempre un compañero cuando hablé de Jesús y me cortó, lo he dicho muchas veces, ¡plaf! Te pido que no me hables de religión. Seco. Pronunciar solamente la palabra de Jesús, quieto, A mí, aquí de religión no. Te la guardas para ti.
Para él, la palabra de Jesús era religión. Y yo le dije tranquilamente, no te hablo de una religión, te hablo de una relación con Cristo. De mi relación con Cristo, mía, la mía. Por lo tanto, seremos semejantes a Cristo. Por lo tanto, se les veía, se les reconocía que habían estado por lo menos 3 años con su maestro, y eso se nota. Cuando estás en una universidad estudiando una carrera, algo, se nota de la materia que estás estudiando, pues estos discípulos, frente a personas importantes, se les notaba que hablaban, opinaban, predicaban el Evangelio de Jesucristo. Testificaban acerca de Jesucristo. En tercer lugar, hermanos, en cuanto a esa ciudad celestial, va a ser una morada eterna, que no va a tener fin. Decíamos que aquí tu casa, tu hogar que tengas, más comodidad, menos comodidad, más cómoda, menos, depende de tus recursos económicos, etcétera. Es de paso, esa la va a dejar. Eso lo va a dejar. Ahora, ¿qué nos espera una morada eterna? En 2 Corintios capítulo 5, versículos 1 y 2. Y el apóstol Pablo tiene que recordar, él no se cansaba nunca de recordar a iglesias locales, a creyentes, lo que tenían que recordar. Y dice el apóstol Pablo, 2 Corintios capítulo 5, versículos 1 y 2, porque sabemos, ¿con qué seguridad, hermanos? Aquí no especula, las especulaciones. Quizás, me parece, yo creo, yo pienso. ¿Con qué autoridad, hermano? Esto es para quitarse el sombrero, ¿verdad? El apóstol Pablo, con autoridad. Porque sabemos, punto. Y ahora vamos a seguir leyendo, que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, y por esto también gemimos, dejando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Bueno, aquí el apóstol Pablo está escribiendo a los corintios y de una manera figurada da una ilustración que él conocía muy bien. No olvidemos que el apóstol Pablo tenía autoridad acerca de las iglesias que él escribía, la que él escribía con autoridad, poniendo orden, muchas veces orden, que eso no le gusta a nadie. El apóstol Pablo ponía orden en muchas iglesias, los Gálatas. Orden, no estáis comportando, me da vergüenza. ¿Cómo estáis comportando? Pero vosotros, ¿quién creéis que sois? Y él da algunas normas por las cuales, etcétera, etcétera. Y aquí el apóstol Pablo está escribiendo a los corintios de una manera preciosa y pone en una ilustración, este tabernáculo se deshiciere, tenemos un edificio, ¿verdad? Él se refiere, ¿verdad?, al cuerpo, ¿verdad?, en el cual se va deteriorando. Nosotros ya llevamos 28 años aquí en mayo, si no recuerdo, 28 años, parece que fue ayer, 28 años, madre mía. Y tenemos una colección de fotos. Teresa le encanta, la fotografía le encanta y tenemos momentos muy emotivos, de campo, de cena, de niños, escuela dominical, son 28 años. ¿Y cómo nos vemos ahora? Madre mía, este era yo. Y mira ahora cómo estamos, ¿verdad? Nos viésemos, nos da la risa muchas veces. Pues yo tenía más pelo, menos pelo, yo estaba, madre mía, parecía una chiquilla, otro. Se va desgastando, se va deteriorando. Pablo compara la vida de la tierra a una tienda de campaña, como lo hizo en otros textos, ¿verdad?, en otras características. Se deshiciere. Aquí el griego tiene que ver esto de se deshiciere como desmontar, montar una tienda. No olvidemos, que lo decía al principio, que Pablo, durante su ministerio, hubo momentos determinados que él trabajaba. No lo olvidemos. Él dependía de la obra del Señor, pero en momentos determinados trabajaba con sus manos. ¿Haciendo qué? ¿Tiendas de campaña? Tiendas. Conocía bien. Y en momentos determinados él la hacía, la vendería para sacar todo esto. Y por lo tanto, esta materia la conocía de primera mano. El apóstol Pablo también en el capítulo 4, versículo 16 de la 2 Corintios, dice, por tanto, no desmayamos. Y aquí me paro.
Hay veces en tu vida espiritual que te desmayas. Los atletas, hay algo importante, yo lo he visto. Cuando preparábamos las pruebas físicas, yo he visto personas corriendo que ha llegado un momento que se han caído al suelo desmayadas, sin aliento. Tenían que hacer un tiempo determinado y hay personas que hacían más de lo que podía, yo lo he visto. De momento hemos tenido que recuperar, en ciclistas subiendo, de momento, ¡pah! Subes pulsaciones, todo se pone, hay el corazón, pum, 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 y te rompes, desmayas. Eso es la vida cristiana, hermanos, también. Forma parte de la vida cristiana. No somos tan espirituales. Y el apóstol Pablo, por su experiencia, no de otro, dice, hermanos, no desmayamos. Primero se pone él, que también tendría momentos complicados. Cuando por el Evangelio te encarcelan o te critican o te murmuran o yo qué sé. Que el apóstol Pablo fue de todo, de dentro y de fuera. Llevó palos. Y aquí el apóstol Pablo, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando. La célula, ¿verdad? Según nos dicen, se va desgastando. Yo ya no puedo hacer lo que hacía hace 20 años y 30. Yo muchas veces digo, 20 años, me dice, no, 30 y 30 y tanto. Digo, madre mía, ¿tanto? Hay veces que tenemos el concepto de los años y dice, no, ya 30, 40. ¿40? Bueno, hay algunos aquí mayores que yo. Parece que fue ayer. ¿Ya cuántos años? Llevamos tanto tiempo. Este hombre exterior se va desgastando, el interior. No obstante, se renueva de día en día, hermanos. Qué importante es renovar día a día, el ser renovado. ¿Y esto qué quiere decir ser renovados? Pues tiene que ver mucho con reflejar la imagen de Cristo. Tiene que ver mucho cuando vemos que nuestra morada, esperamos una morada eterna, que estamos viendo aquí que todo se va a ir deteriorando y que nuestra hombre interior se va renovando a la vez que vamos reflejando la imagen de Cristo. Cada vez que nos vamos llenando más de Cristo. Cada vez vamos viendo que el Espíritu Santo esté bien en nosotros. Hermano, eso hay que currarlo, ¿eh? Eso hay que currarlo. Eso hay que dedicar tiempo. Eso hay que dedicar horas. Para decir ahora, en mi aposento, en mi lugar, en ese cuarto de guerra, que le llamamos, en ese despacho, cierro la puerta, que nadie me moleste, nadie. Y voy a poner la presencia de Dios en oración. Y voy a dejar que el Señor hable con Él. Y voy a dejar que el Señor se impregne en mi vida contándole, confesando todo aquello que me inquieta, todo aquello que quiero que el Señor me vaya limpiando, quitando de mi vida. Y el poder del Espíritu Santo obra cuando nosotros nos dejamos llegar. Cuando nos rendimos a sus pies y decidimos que yo por mi cuenta no puedo. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto orgullo? ¿Cuánto orgullo? Hablo por el servidor, por un servidor, cuando pensamos esto, lo otro, persona, mi esfuerzo, mis cosas. Deja al Señor en primer lugar. Y cuando dejamos al Señor en primer lugar, que Él actúe, no mis pensamientos. ¿Cuántas veces reconocemos, verdad? Esto se va a hacer y esto, y se derrumba todo aquello que yo creía, yo pensaba que era lo mejor, ¡brum! Nos quedamos con la boca abierta. ¿Y esto por dónde viene? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Quién se esperaba esto? Por lo tanto, se va renovando de día en día. No echa de manos. Tenemos un edificio, una casa, no echa de manos. Aquí tenemos Cástulo, ahora se está celebrando, ¿verdad? La fiesta de Cástulo, una ciudad que sería impresionante. Aníbal y Milce. Y nos ponemos en esa debajo tierra, en esos escombros, en esas piedras, diciendo, madre mía, ¿qué habría aquí? En su época, ¿qué habría aquí? Y está todo sepultado, que tienen que estar los arqueólogos sacando, se deshiciere.
Nuestro edificio no es una tienda de campaña montable y desmontable, sino que es Dios. Y en cuarto lugar, la ciudad celestial. Una gran reunión de convivencia, hermanos. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Después de esto miré. He aquí una gran multitud, la cual nadie puede contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. El texto, ¿verdad?, es en cuanto a, ya sabéis, ¿verdad?, la boda del Cordero. Es el texto en el cual viene esto reflejado en todo el contexto. Pero lo que yo quiero sacar para apoyar este punto que estamos dando es en cuanto a la gran reunión, en cuanto a la convivencia, hermanos. En cuanto a lo que estamos viendo en ese lugar, en esa estancia del creyente en la ciudad celestial. La esencia, ¿verdad?, tiene que ver con relación con Dios, tu relación con Dios, hemos dicho antes, momentos determinados en nuestra vida que tienes que encerrarte, dejar un tiempo a solas con Dios, a solas, cortar el móvil, como yo siempre digo, o ponerlo en silencio. Si no va a ser imposible. Imposible, por lo menos para mí. Y en ese lugar, a solas, tu relación con Dios. Pero en otro lugar también vemos la importancia en cuanto a estar juntos, hermanos. El estar junto a la iglesia no se puede cambiar por otra cosa. No porque lo digamos nosotros, sino porque la palabra de Dios lo apoya. No dejando de congregaros, como algunos tienen por costumbre, se hace una costumbre. El dejar la iglesia, el dejar la congregación, se puede hacer una costumbre. Y ya como algunos nos dicen, ¿verdad?, y hablamos con todo el cariño, ya es que me da vergüenza. Al cabo del año, ya es que me da vergüenza. Y Satanás va a intentar que esa convivencia, ese lugar donde estamos los hermanos, con muchos defectos. Aquí no hay nadie que pueda decir que somos perfectos. Claro que sí. Yo siempre digo una frase y la quiero repetir. Os podéis venir a mi casa un día a comer, 3 horas. Os puede gustar más o menos, pero cambia si ya te queda un día. Y cambia si ya te queda una semana. Y cambiaría si ya te queda un mes. Viendo todo, ¿verdad?, la actividad que tenemos en nuestra casa y somos como somos, ya cambia esa idea en cuanto a estar en un lugar, no unas horas, un día, o estar una semana, o estar un mes, lógicamente. Ya cambia las costumbres, las maneras. Ese es el lugar, hermano, en el que la iglesia del Señor tenemos que reunirnos. Yo sé que la pandemia, damos gracias al Señor por los mensajes, por todo lo que se ha podido hacer, con las redes sociales. El Señor ha permitido que podamos nutrirnos de la palabra de Dios por medio de lo que se ha grabado, por medio de todo esto, de la alabanza, de tantas cosas. Yo tuve cuántos cultos, cuántas reuniones y cuántas iglesias puedes ponerte con todo el mundo. Todo el mundo. Quiero un mensaje de fulanito. Peca. Este tema no, este. Y elegimos la alabanza. Bueno, venga, grupo. ¿Qué grupo? Este, según mi apetencia, según lo que me gusta. Puedes poner lo que quieras. Pero, hermano, el estar físicamente, el estar en la iglesia del Señor. Hay hermanos que por la pandemia, y lo decimos de todo corazón, que ya no van a ningún sitio, hermanos. Y eso da sequedad espiritual. Primero lo digo para mí. ¿Cuántas veces entras por esas puertas de una manera? Yo lo confieso. Yo siempre no vengo, aquí, 100%, no. Ni mucho menos. Pero realmente cuando nos juntamos
con nuestras virtudes, nuestros defectos, nuestras maneras, etcétera, etcétera. Uno me gustan más, otro te gustan menos. El hecho de juntarnos, hermanos, es bíblico. Yo siempre digo que la iglesia local del querido hermano, de la querida hermana, lo eliges tú, delante del Señor, para poder servir al Señor y ¿a quién? A tus hermanos. La palabra servicio es clave para poder permanecer y ser constante en la iglesia, no hay otra. El servicio, servicio y servicio al Señor. No hay adoración sin servicio. Ha llegado a decir alguno. No quieras tanto adorar a Dios si no estás dispuesto a servir. Y hay aquí una frase, ¿verdad?, que no es mía. De un hermano dice: si no te gusta el convivir con tus hermanos o hermanas en Cristo, no puedes estar en la ciudad celestial. Porque aquí lo que nos habla acerca la palabra de Dios del sitio, del lugar, esa ciudad celestial, en esa gran reunión vamos a seguir conviviendo. Bueno, a ver, fulanico, ¿a quién quieres tener en el cielo? Venga, ven acá. El Señor, ¿verdad? Yo quiero tener el privilegio. Señor, yo quiero convivir, te voy a anotar lo que yo quisiera. Fulanico, toma. Estas personas, con estas sí me encantaría estar en el cielo con ellas. Ahora aquí tengo otra lista que, si puede ser, ya no me apetecería tanto. ¿Os dais cuenta, hermanos? Reflejar la imagen de Cristo. Y de la manera que brillemos, que reflejemos la imagen de Cristo, todas estas cosas que no son maduras van a ir desapareciendo. Es lógico que sintamos afinidad, claro que sí. Por supuesto que tenemos afinidad con unas personas. Hay personas que con 2 palabras son afines y otras llevan años y hay choques, claro que sí. Conflictos de temperamento, de carácter, de cosas, claro que sí. Pero en esa ciudad celestial vamos a continuar adorando, alabando al Señor en comunidad. Soportándonos, ¿verdad? Es un aprendizaje. El pueblo de Israel le costó 40 años. No estaban preparados para entrar a la tierra de Canaán. Y lo estuvo el Señor dando 40 años porque no estaban preparados. Se podía haber ido por la parte de arriba, ¿verdad? En el mapa, una semana o 2 semanas. Hubiesen tardado 40 años. ¿Por qué? Porque no estaban preparados. Nosotros es un aprendizaje en la palabra de Dios. Un aprendizaje. No se ve en ningún sitio de una manera individualista allí en el cielo. Y empezamos a practicar ahora. ¿Os acordáis las palabras del Señor? A algún hermano Juan se le decía el tic-tac, tic-tac. ¿Y qué le llamaba este hermano el tic-tac? Hermanos, amando los unos a los otros. Hermanos, a creyentes, soportándoos, ¿cómo? Sí, soportándoos unos a otros. Hermanos, animándoos unos a otros. Y así podríamos seguir lo que el apóstol Pablo y otros hermanos aconsejaban. Tic-tac, tic-tac. Y lo tenemos en la palabra de Dios acerca de ir preparándonos para cuando estemos con el Señor. Como algunos dicen, en la escuela de Cristo. Apocalipsis 19:9, terminando. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Bienaventurados, como bien se sabe, ¿verdad? En Apocalipsis aparece 7 veces esta palabra bienaventurados, que es la misma en el original que en Mateo 5, lo que estamos dando acerca del Sermón del Monte. Bienaventurados, dichosos, afortunados, llenos de felicidad, en fin, ahí todas estas traducciones pueden valer. ¿A qué llegamos a la conclusión? Apocalipsis 21, 4, 5. Y él, Apocalipsis 21, versículos 4, 5. Y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo,
y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y son verdaderas. No habrá muerte, ni lágrimas, ni clamor, ni llanto, ni dolor. Hermanos, que el Señor nos bendiga en lo que hemos podido, con la ayuda del Señor, tener en esta mañana la estancia, el lugar del creyente en la ciudad celestial. La ciudad celestial como una relación, el estar. La ciudad celestial como un estado perfecto, reflejar la imagen de Cristo. La ciudad celestial como nuestra morada eterna. Y la ciudad celestial como una gran reunión, conviviendo, hermanos. Que el Señor nos bendiga y el Señor nos ayude en lo que nos está preparando el Señor. Gracias, Padre, te damos.